la hora de la pastela, irse a la cama y ver qué pega. Es la hora de la pastela, irse a la cama y ver. Bienvenidos a La Pastela, dedicada a Julio Leparc, quien acaba de exhibir en el Malva, en Buenos Aires. El arte de Julio Leparc es depositario de diversas influencias. Quizá la más evidente es la del arte geométrico y abstracto, que floreciera en torno al grupo de arte concreto e invención. Sin embargo, existen diferencias muy concretas entre geométricos como Ennio Iomi, a quien vimos en una pastela anterior, y cinéticos como Leparc, que desde ya trasciende la cuestión banal del movimiento del objeto. En primer lugar, en el caso de Leparc, lo que importa no es el objeto artístico, sino el espacio en el cual ese objeto es mostrado. En segundo lugar, en Leparc hay un muy problemático rechazo de la idea de autor, en tanto artista. En tercer lugar, hay un desplazamiento del producto visual del ámbito del artista al ámbito del diseño. Y finalmente, en cuarto lugar, a los cinéticos no les importa demasiado la unicidad aurática de la obra de arte, o sea, que la pieza que se ve sea la original. Es decir, en Leparc y con los cinéticos hay un desafío de lleno al objeto de arte modernista, de frente, frontal al objeto de arte modernista, y digamos que se abre la puerta o se da un paso en dirección a lo que finalmente terminó de alguna forma triunfando en el mercado del arte contemporáneo, que es el arte espectáculo. ¿Empezamos? Lo cierto es que cuando el espectador entra a una sala de arte cinético, experimenta una sensación análoga a la de entrar a una disco. Si se quiere, la experiencia tiene algo de parque de diversiones, del laberinto de espejos, para ser más específico, de vuelo interplanetario, de ciencia ficción, de película barbarela, de la psicodelia, de algo científico, de algo cibernético. Por su parte, este tipo de arte se muestra casi exclusivamente en salas con paredes oscuras, que permiten que la luz se refleje multiplicadamente y muchas veces caleidoscópicamente. Este tipo de experiencia genera en el espectador una serie de estímulos de captación inmediata, semejantes a las que percibimos en el contexto de la ciudad, pero seleccionándolos y multiplicándolos. Dicho de otro modo, el arte cinético encapsula la experiencia del caos urbano, o la experiencia urbana, y la transforma en arte. Esto no apunta a crear ilusión, sino que pone en cuestión los modos de percibir la realidad. El espectador sufre una serie de alteraciones de su percepción visual y sinestésica, y esto redunda en un descentramiento del modo en el que se ve a sí mismo y al mundo que tiene alrededor. En palabras de Isabel Plante, si por un lado, como señalaban Umberto Eco y Víctor Vasarely, este arte contribuía a desarrollar la actitud sensitiva del observador moderno en las nuevas condiciones tecnológicas y sociales, al mismo tiempo los recursos implementados por Leparc pretendían poner en entredicho la naturalidad de las percepciones cotidianas y, de este modo, cuestionar no solo el sistema de las bellas artes, sino también de la automatización de la sociedad. El cinetismo era, en efecto, una tendencia internacional compuesta por formaciones intercomunicadas de artistas como los grupos Grave en Francia, TIN en Italia, Zero en Alemania, Zvizieniek en Moscú o Usko en Nueva York. En 1964, la exhibición Nouvelle Tendance, realizada en el Musée d'Art Décoratif de París, había reunido unos 50 artistas de 11 países. El arte cinético se concebía, en palabras de Pascal Rousseau, como una suerte de esperanto con el que cada individuo se comunicaría con el mundo en la ebriedad extática de la vibración óptica. Tenido del modelo informacional de la cibernética, el cinetismo nutrió así la utopía vanguardista de una transformación radical de los comportamientos por medio del contacto con las nuevas tecnologías. Se trataba, argumentaba Rousseau, de una lengua universal que anticipaba un futuro marcado por la abolición de las fronteras culturales y lingüísticas, pero también por la evolución de los esquemas cognitivos de una humanidad transformada por el contacto de las tecnologías de comunicación. En otras palabras, en la aldea global, la multiplicación exponencial de la imagen a partir de los medios de comunicación genera un tipo de experiencia globalizada para la que el texto como instrumento comunicativo parece insuficiente. En un mundo que necesita prescindir de la traducción, la imagen parece ser la solución.
Al principio de nuestro análisis de la obra de Le Parc decíamos que al respecto hay una muy conflictiva y eventualmente fracasada disolución de la idea de autoría en una comunidad de autores. En otras palabras, si bien Le Parc gana en 1966 el Gran Premio de Pintura de la 33 Bienal de Venecia, su arte había sido constituido, por definición, como de autoría colectiva. Como puede imaginarse, el premio al autor Le Parc planteó serios problemas a la idea de autoría colectiva propugnada por el cinetismo. El GRAB se había constituido en 1960 como Centre de Recherche d'Art Visuel en París. El acta de fundación del grupo, firmada por 11 artistas, anunciaba una serie de objetivos: confrontar las investigaciones visuales desarrolladas por separado y producir obras colectivas para dominar así la actitud tradicional del pintor único y genial, creador de obras inmortales. Desde abril de 1961, los integrantes del grupo eran 6: los argentinos García Rossi, Le Parc y Sobrino, y los franceses François Morellet, Joël Stein y Víctor Vasarely. Si bien el grupo en un principio se orientó hacia una experimentación metódica de ciertos elementos plásticos, superficie, relieve, luz negra, color, movimiento, electricidad, etc., pronto puso su énfasis en la estimulación de la participación del espectador mediante obras interactivas construidas con dispositivos simples, iniciativa que llevaron a su mayor expresión con la experiencia Une tournée dans la rue, realizada en abril de 1966 en las calles de París. Fue este grupo el que hizo una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes en julio de 1964 llamada La Inestabilidad, que ocupó el pabellón anexo e incluyó 140 obras entre pinturas, gouache, cajas lumínicas, estructuras diversas de plexiglás, metal y madera, realizadas por cada uno de los integrantes que, si bien trabajaban en grupo, tenían un reconocible estilo individual. Al respecto, el crítico francés Guy Abasque decía en el texto introductorio del catálogo lo siguiente, y estoy citando a Guy Abasque: un arte verdaderamente nuevo, se forja en silencio. Un arte que no es más un grito de angustia o de rebelión, sino la expresión misma de nuestra época. Un arte que acepta los aportes fundamentales de la civilización actual. Un arte que, sin inspirarse, está de acuerdo con los descubrimientos científicos más recientes. En una palabra, que trata de manifestar de manera estética las actividades positivas del hombre moderno. Por su parte, en un texto producido en París en 1963, el GRAB proclama a tono de manifiesto: prohibido no participar, prohibido no tocar, prohibido no romper. A pesar de esta proliferación de acciones colectivas, este espíritu colectivo se rompió cuando la Bienal de Venecia consagra individualmente a Julio Le Parc y todas las contradicciones inherentes a su obra comienzan a percibirse. Sin ir más lejos y hábil reflejos, su galerista parisina Denise René organizó una muestra en sus 2 sedes parisinas llamada Le Parc y el problema del grupo, en la que intentaba contextualizar el trabajo del argentino en el marco de su grupo original de pertenencia, mientras al mismo tiempo hacía todo lo posible por consagrar a Le Parc como un autor único e irrepetible. Como planteé al principio, el tercer problema que plantea la obra de Le Parc es que, según los lineamientos del GRAB, suponía ser serial y reproducible, lo que se da de frente contra la necesaria exclusividad de la obra única demandada por el tipo de coleccionista al que Denis René, su galerista, pretendía venderle. Lo cierto es que el típico objeto de arte cinético llamado múltiple, tal y como era concebido por los artistas cinéticos, estaba directamente vinculado con la tradición gráfica en tanto producción artística multi-ejemplar. Los múltiples tenían en sentido estricto algunos puntos en común con los productos del diseño industrial. Los múltiples eran objetos seriados y visualmente interesantes, artefactos sin función específica o utilidad diaria. Si bien hasta la Bienal de Venecia Le Parc había manufacturado sus objetos de manera artesanal, tras el premio, como era de esperarse, todo el proceso se estandarizó y serializó. Para ello contrató un grupo de asistentes que ampliaron la producción de manera considerable y, si bien no a escala industrial, al menos análoga a ese tipo de producción. Por supuesto, esto planteaba el problema del objeto artístico como obra única e irrepetible, lo que Walter Benjamin llamará el aura de la obra de arte. Esto puso en evidencia las contradicciones inherentes a un tipo de arte que se producía de manera irrestricta y un mercado en el que los coleccionistas querían piezas únicas, y acabó enfrentando a Le Parc con su galerista. Fue entonces que Le Parc se vio forzado a sintetizar los lineamientos de su tipo de arte de la siguiente manera, y estas son palabras de Le Parc.
En momentos en que la habitual nube de seguidores intenta cosificar para su provecho un concepto que no ha elaborado y se esfuerza por dar un embalaje de modernidad a viejas mercancías tácitas o neodadá, queremos precisar aquí con claridad lo que entendemos por el término de múltiple. La existencia de los múltiples ha sido posible por las búsquedas del arte geométrico, óptico y cinético, que no han cesado de poner el acento sobre la importancia muy secundaria de la mano, el gesto, el toque en la elaboración de una proposición artística. 1. Un múltiple es una proposición artística concebida para ser multiplicada al infinito gracias a las posibilidades industriales. Todos los ejemplares de un múltiple son idénticos e intercambiables. Cada uno expresa en su totalidad la propuesta primera del artista. 2. Corolario, una obra concebida como múltiple elimina la noción material de original, maqueta, etc., el cual se confunde con los otros ejemplares difundidos. 3. A la idea de multiplicación de productos se agrega la noción de metamorfosis interna de cada uno de los ejemplares fabricados. Cada múltiple contiene en sí mismo un principio de diversidad limitado por permutación o ilimitado obra cinética abierta. Rigurosamente idénticos en el plano material, los múltiples presentan bajo la acción del tiempo, el movimiento, la luz, etc., un aspecto siempre cambiante y por ende siempre diferente para cada espectador. 4. Un múltiple puede, para comenzar, no tener más que una tirada limitada. Su multiplicación puede efectuarse por etapas según las posibilidades del mercado del arte. Es de cualquier modo considerado como tal si contiene desde el comienzo un principio de iluminación. 5. Porque es parte de su proyecto ilimitado, el múltiple, que marca el triunfo del pensamiento del artista sobre la añeja concepción fetichista del objeto de arte, excluye la idea de firma. La galerista del Le Parc, Denise René, había realizado reproducciones de diversos tipos para este tipo de práctica, que planteaba y que postulaba como un manifiesto, Le Parc, planteaba un problema para el estatus de la obra de arte consagrado por la institución de la Galería de Arte. A decir verdad, René le pagaba un salario al artista para la producción de una determinada cantidad de obras, por lo que los ideales comunitarios del Graph quedaban rápidamente reducidos a la lógica capitalista del mercado asalariado. Vemos así cómo el cinetismo de Le Parc construye identidad a través de una serie de contradicciones que tienen su origen en el espíritu comunitario de artistas que habían abrazado, al menos momentáneamente, el comunismo europeo, como fue el caso de Antonio Berni, y por el otro, en el tipo de ideales industrializantes y cientificistas impulsados por la abstracción geométrica del grupo concreto de invención, que discutimos anteriormente con Ennio Iommi. Sin embargo, lo que diferencia a Berni y Iommi de Julio Le Parc, además del movimiento, es el modo en el que la experiencia del espectador es deliberadamente alterada. En Le Parc hay un pasaje hacia la idea de instalación, en tanto modificación de la percepción del espectador, que en el modernismo de Iommi y Berni simplemente no existe. Pero al momento de plantear si Julio Le Parc debería incorporarse a una historia del arte argentino, surge el mismo tipo de dificultades que surge con figuras como Lucio Fontana, que pasaron la mayor parte de su vida en su país de adopción, que en el caso de Le Parc es Francia. Además, uno puede preguntarse si la condición de su éxito francés no se debe a que su apellido mismo es francés. Este problema fue anunciado por Luis Felipe Noé, quien con motivo de la obtención del Gran Premio de Pintura en la Bienal de Venecia por parte de Le Parc, en 1966 dijo que ese premio no representaba un reconocimiento al arte argentino, sino francés. Lo cierto es que el tipo de arte postulado por Le Parc es un arte metropolitano en el que las luces de la gran ciudad, ya sea Buenos Aires, París o Londres, son reflejadas en su aparente fugacidad. Sin embargo, este tipo de representación de la modernidad viene de la mano de un argentino con apellido francés que trabaja en un momento muy específico de la cultura francesa, en el que el Estado procuraba transformarla en un instrumento de geopolítica. Vale decir que a partir de la creación de la Quinta República Francesa en 1958, el presidente electo Charles de Gaulle implementó políticas tendientes a la independencia de Francia respecto tanto de la Unión Soviética como de las estrategias planteadas para Europa desde los Estados Unidos. En este contexto, las tácticas en materia de cultura tuvieron un rol fundamental y la reivindicación de Francia como nación civilizadora recibió un nuevo impulso. La creación de un Ministerio de Cultura en 1959, con el escritor André Malraux a la cabeza, antiguo compañero de Gaulle en la resistencia francesa, iba en este sentido.
Si bien en los Estados Unidos el despliegue del modernismo había llegado a su pináculo con el expresionismo abstracto de Jackson Pollock y Clement Greenberg, pronto el tipo de problemáticas abordadas por el cinetismo, me refiero a la fugacidad de la imagen a partir de la proliferación de los medios de comunicación, en tanto más media, parecían cristalizarse en torno del pop, que por su propia lógica de expansión tentacular penetraba a la Bienal de Venecia con el premio otorgado a James Rosenquist, premio que la Argentina repitió con el premio del Instituto de Itela ese mismo año de 1965. Si por un lado Estados Unidos avanzaba con el pop y por el otro la Unión Soviética con el realismo y el constructivismo, Francia encontró en los cinéticos una tercera vía con un lenguaje cibernético, cool, chic, popular y con nombre francés, Le Parc. Esto, de alguna forma, rechazó los intentos, si se quiere, de americanización de la cultura argentina en torno del Instituto de Itela, cuya figura fundamental son los happenings, y en particular los happenings de Marta Minujín. Y a eso nos vamos a dedicar en la próxima pastela. Chao. Es la hora de la pastela, de irse a la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela, de irse a la cama y